Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de interrogatorio clínico y recomendaciones médicas en lengua náhuatl. Este libro tiene varios autores, los voy a mencionar todos: Nelson Eduardo Álvarez Licona, María de la Luz Sevilla González, Ricardo Álvarez Sevilla y Eduardo Álvarez Sevilla. Y hoy vamos a contar en la mesa con dos de esos autores, que son el doctor Nelson Álvarez y el maestro Ricardo Álvarez. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Voy a tomar la palabra, ¿sí? Y quiero primeramente darles las gracias por estar aquí, las personas que nos acompañan aquí en la librería Bonilla Artigas, y las personas que por vía informática también. Vale, sí. Me acerco más. Ahora sí, creo que sí está mejor. Las personas que nos acompañan también por vía informática, ¿sí? Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Y lo primero es agradecer que este proyecto se haya llevado, pues se haya concretado, se haya convertido en una aplicación clínica, que de eso se trata. Este proyecto surgió en el Instituto Politécnico Nacional, donde tenemos todo un espacio de apoyo a la investigación y donde el compromiso con la población es una realidad. La técnica al servicio de la patria hace tierra cuando suceden estas cosas. Y a la apertura, las facilidades, la disposición de Bonilla Artigas Editores para que esto fuera una realidad. Así que primero quiero darles las gracias porque esto sucede, está sucediendo y se está aplicando ya en comunidades. Voy a darle la palabra al maestro Ricardo Álvarez para que inicie con la presentación del documento. Gracias, doctor. Pues muchas gracias. Agradecer la presencia de los que estamos aquí en la librería. Agradecer a los editores de Bonilla Artigas. Realmente ha sido un trabajo fantástico de colaboración. Y a mí me gustaría comenzar con un dicho bastante común en el área de la investigación, cuando decimos que uno sabe dónde empieza una investigación, pero no dónde termina. Y creo que este es el caso de eso, pues este documento ha sido parte de un proceso muy largo de investigaciones y de experiencias en campo que nos llevaron a darnos cuenta de la importancia de un material como el que podemos el día de hoy con mucho gusto presentar aquí con ustedes. Quiero comentarles que nosotros, el doctor Eduardo Álvarez, la doctora Luz María Sevilla, el doctor Nelson Álvarez y un servidor, el maestro Sevilla, tenemos desde el año 2000, más o menos, trabajando en el área conocida como la Sierra de Songolica, Veracruz. La Sierra de Songolica se encuentra en lo que conocemos como el área de las grandes montañas, ubicado entre Puebla, entre Oaxaca. La Sierra de Songolica es un área cultural, étnica, cuyos límites territoriales traspasan aquellas fronteras delimitadas por los propios gobiernos durante años. La Sierra de Songolica es un lugar fantástico, pero que así como es fantástico en naturaleza, en cultura, también tiene bastantes problemáticas sociales, como muchas de las regiones de nuestro país. En particular, nuestros trabajos desde el año 2000 a la fecha siempre tuvieron que ver respecto a proyectos de antropología aplicada, ¿no? La antropología aplicada en México es parte de nuestra historia como disciplina. La antropología en México se ha nutrido como la principal herramienta para llevar información, para poder trabajar con los problemas socioculturales de la actualidad. En ese sentido, quiero comentarles que desde hace mucho tiempo y por la experiencia que nos da el trabajo de campo continuo que hemos hecho en estas comunidades, pues nos hemos dado cuenta que uno de los principales problemas era la atención a la salud. Y quiero comentarles rápidamente, hacer una pequeña historia de la investigación, cómo fue que llegamos a darnos cuenta que un documento así era bastante útil, que podía ser una herramienta útil. Fíjense, en alguna ocasión, después de hacer trabajos sobre diabetes mellitus, detección de diabetes mellitus en la Sierra de Songolica, detección de
VIH-Sida en la Sierra de Zongolica, implementación de proyectos de producción de hongo zeta, etcétera, etcétera, nos dimos cuenta que en las comunidades más altas de la sierra, una sierra que está dividida en 3 regiones, alta, media y baja, las comunidades que se encuentran en la zona más alta, como son Cochimalco, Tepecuitlapa, Mixtla de Altamirano, que a partir de datos de INEGI tienen un porcentaje de monolingüismo mayor al 86%. A lo que me refiero con eso, para que se den una idea, es que la vida y la cotidianidad de la sierra se da en agua. Si uno no sabe en agua, realmente está dando un paseo por un lugar muy interesante, pero realmente no puede incidir, hacer cambios en beneficio de las comunidades. Es así que en una instancia subimos a Mixtla de Altamirano. Me recuerdo que era un sábado a las 3 de la tarde, había una fila larguísima, más de 30 personas esperando un médico, y cuando finalmente llegó el médico, nos dijimos, bueno, en una comunidad con 86% de monolingüismo, qué difícil condición para poder hacer la atención clínica. En otro momento, acompañando a lo que antiguamente se conocía como el PAC, el Programa de Atención de Cobertura, un programa que llevó atención médica a lugares muy remotos en distintas regiones étnicas del país. Quiero decirles que médicos que se la juegan, que se tardan un día y medio en llegar a comunidades, pero que llegan una vez al mes. Llegan una vez al mes a una comunidad de 80-90% de monolingüismo en agua y no tienen las herramientas para poder dar la atención suficiente. Es así que empezamos a ver un lugar que dentro de la antropología pues vemos como lugares de oportunidad para poder incidir a partir de la antropología aplicada, para poder hacer un cambio positivo en las comunidades, aportar nuestro granito de arena, que no es una dádiva, y aquí voy a hacer una cita del artículo 9 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que nos dice que es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua que sea hablante, sin restricción en el ámbito público o privado, o en forma oral o escrita, y en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualquier otra cosa, como es la atención a la salud. No era una dádiva, no era una buena idea, es lo que en derecho les corresponde por ser mexicanos, a tener atención a la salud en su propio idioma. En este sentido, y me acuerdo que pocos días después, bajando de esa experiencia que dijimos, ¿cómo hace falta? ¿No? Vimos un cartel en la cabecera municipal de Zongolica que estaba escrito, era un cartel de protección civil, pero que estaba escrito en náhuatl, que quiero decirles, no tiene realmente ninguna funcionalidad, porque aquel que puede leer en náhuatl, pues puede leer en español. El náhuatl escrito utiliza una base alfabética del español, del castellano. Es decir, el que habla español puede entender eso, únicamente. Pero pensamos en ese momento, dijimos, bueno, pero si se lo leen, sí lo puede entender. Tal vez no lo pueda leer, pero si el médico se lo lee, lo puede entender. Y es así como surgió la idea del interrogatorio clínico en lengua náhuatl, que quiero contarles, en un principio se hizo a partir de la variante lingüística del náhuatl de Zongolica, que es muy particular. Hicimos la primera parte, que era un interrogatorio clínico únicamente. Y el documento funcionó, lo empezaron a utilizar, lo pudieron aceptar como parte, incluso se le hizo ritualización a partir de los propios usos y costumbres, pero nos dimos cuenta que tenía una deficiencia, o muchas, como uno se da cuenta en la investigación. Faltaba la segunda parte. No es suficiente con el interrogatorio, también se tiene que prescribir. ¿De qué le sirve al médico saber de qué está enfermo si después no le puede decir cuál es la recomendación mejor para que recupere su estado de salud? Es así como surgió la idea de crear el interrogatorio clínico, pero con las recomendaciones médicas en lengua náhuatl. Ahora, quiero comentarles,
proyecten No, aún no he pasado ninguna diapositiva, ¿eh? Seguimos en la primera. Ahí te voy dando, como dijimos, la indicación. Ahora sí, podemos pasar a la siguiente si gustas. ¿Se va a proyectar aquí en la pantalla? No, no se ve. Mientras les comento que el libro ha sido cuidado en muchos de los aspectos. De entrada, la cuestión estructural, de la cual el doctor Álvarez va a hacer mención más adelante, pero incluso el propio tamaño del documento. Quiero que lo vean. Es un documento de bolsillo que está pensado para que el médico lo lleve en la propia bata, ¿no? Ya, ahora sí se ve la presentación. Agradezco mucho al equipo de logística. Por lo tanto, como les comentaba, pues el presente documento es parte de todo ese proceso de desarrollo que, como se podrán dar cuenta, ya tiene más de 20 años. Desde luego, los que estamos aquí presentes en la presentación del libro, no se nos ocurrió de la nada, ni intentamos hacer un documento así nada más. Tuvimos que meternos a estudiar 3 años con un profesor de náhuatl, el clásico, para tener los fundamentos, para empezar a construir el trabajo, del cual les vamos a hablar, y yo les voy a hablar un poco cómo fue que se construyó en conjunto con nuestros amigos y colegas, colaboradores, colaboradoras, médicos tradicionales y parteras de la Sierra de Zongolica, a los cuales les estamos muy agradecidos y que sin su ayuda hubiera sido imposible tener un documento así. Por lo tanto, les cuento, el presente documento está diseñado para facilitar la comunicación a los trabajadores de la salud cuando realizan los interrogatorios clínicos y recomendaciones médicas a pacientes monolingües, es decir, que solo tienen una lengua, y en este caso es la lengua náhuatl. En esta situación, por lo general se recurre a traductores, que es lo que hacían gran parte de los médicos. Iban con un traductor, pero la verdad es que la triangulación de la lengua, y más lo sabrán nuestros colegas del sistema de salud, que cuando tenemos una tercera persona, casi siempre se escapa información muy importante, ¿no? Y más allá de eso, la confidencialidad de las personas. Cuando un médico está haciendo un interrogatorio clínico, cuando está haciendo un tipo de recomendaciones médicas, es información muy sensible, que a veces solo queda en la confidencialidad del médico y del paciente. Entonces, esa tercera persona también rompía esa lógica de la atención clínica. Por eso era importante que cada médico pudiera hacer ese interrogatorio por sí mismo. Y en esta situación, la guía de interrogatorio clínico, pensamos, podría ayudar. Les adelanto, ha servido, ha ayudado. Muchos médicos y doctores en formación y que están yendo a la sierra, lo están llevando, lo están poniendo en práctica y está funcionando. Creemos que ahí es la importancia de que instituciones como Bonilla Artigas ponga ojos en documentos que pueden realmente ser un apoyo real para cambiar las situaciones del país. Por lo tanto, los problemas de comunicación pues, pueden resultar en una gran dificultad para construir un diagnóstico basado en la evidencia que se desprende en parte del interrogatorio clínico. Y como les decía, pues un obstáculo para realizar dichas recomendaciones. De ahí que es de utilidad un instrumento que facilite la comunicación con la cual el trabajador de salud puede hacer estos interrogatorios clínicos y comunicar las recomendaciones médicas, pero ¿qué creen? Sin ser hablante del idioma. Y ahorita les vamos a explicar cómo fue la intención, que cualquier médico, teniendo esta herramienta, sin ser hablante de náhuatl, pudiera hacerlo. Se trata de leer lo que está escrito sobre una base alfabética y dejar la enunciación, la comunicación con el interlocutor. De ahí que el libro se haya diseñado como un instrumento práctico que facilite este interrogatorio clínico. Quiero comentarles algo muy importante. También fue muy cuidado que este material del interrogatorio clínico se realizara a partir del interrogatorio que hacen los médicos internistas. Los mejores manuales de internistas fueron los que se utilizaron. Aquí fue valiosísima, indispensable, la labor que realizó el doctor Eduardo Álvarez, quien nos apoyó a hacer toda la fase de entrevistas para la recopilación de la experiencia de los clínicos, él mismo en su experiencia como clínico, para saber cuáles eran las preguntas más recurrentes que se hacen en un interrogatorio clínico. A partir del trabajo del doctor Álvarez,
fue que nos guiamos para empezar a hacer la traducción en el náhuatl clásico para poder empezar a construir la guía. Entonces no fue un documento que saliera de la nada. Después esto lo corroboramos con distintas colegas y con distintos colegas de la sierra, médicos tradicionales y parteras, que ellos mismos nos iban diciendo cuáles eran las enfermedades más recurrentes y cuál era la forma del lugar para irla diciendo, pero fue sobre la base de estos interrogatorios. Rápidamente quiero comentarles que si bien el náhuatl se construye bajo una base de una comunicación respetuosa, que en el náhuatl clásico y en el náhuatl de muchas partes de nuestro país conocemos como el lenguaje reverencial, creímos conveniente que para la integración de este documento se podía entender sin estas estructuras tan complejas como los reverenciales que se conocen en la lengua náhuatl. El chiste era que se pudiera comprender fácilmente que un hablante de náhuatl de Morelos y de Milfalta, y uno de Zongolica, y uno de Guerrero, pudieran entenderlo. Por eso fue que prescindimos de estos reverenciales, debido a que el instrumento, como les digo, lo que busca es la facilidad para la comunicación. Entonces, si bien el libro está escrito en náhuatl y existen variantes idiomáticas de la lengua, también en el propio libro se ha dejado un espacio para que cada médico que traiga esto en su bolsa pueda sacarlo y decir, en el náhuatl de Guerrero se escribe así, y lo puede escribir, y ya lo tiene a la mano. Hemos cuidado una serie de cosas para que sea un manual de uso práctico, fácil, ágil, y que no esté nada más dependa y que se puede usar en la Sierra de Zongolica, que se puede usar en todos los lugares donde se habla náhuatl. Que se puede traer en la bata. Y que se pueda traer en la bata, como ya decía, miren, hasta el propio tamaño está cuidado para traerlo en la bata, ¿ok? Es un manual para que se use, no para tenerlo en una estantería, sí también, ojalá lo tengan muchos de ustedes próximamente, pero más para traerlo en la práctica. ¿Cómo lo hicimos? Una vez que teníamos la base del náhuatl, los interrogatorios clínicos y la base del náhuatl clásico con lo que se construyó el instrumento, procedimos a aplicar este instrumento en la propia comunidad, pero esta vez se hizo en principio con personas monolingües, que hablaran náhuatl, que hablaran español, para que así con la ayuda de ellos, como pueden ver en la imagen, ahí nos ayudó la maestra, mi querida maestra, doña Jerónima y doña Cristina, quienes en principio nos ayudaron a adecuar la guía para que supiéramos que se estaba entendiendo la guía en un principio. Después regresamos, hicimos las adecuaciones, volvimos a ir otra vez a la sierra las veces que fueron necesarias para adecuar el instrumento. Y ahora le intentamos hacer, pero con población monolingüe, para ver que se entendiera el documento. Una vez que vimos que nosotros, que si bien hablábamos ya un poco de náhuatl, que nos habíamos instruido en una lengua tan maravillosa, pero tan compleja a la vez, procedimos a ver si se entendía en personas que nada más hablaran náhuatl. Y cuando vimos que empezaba a agarrar, claro, esto se los cuento rápido, pero fue ir y venir, fue adecuar el instrumento una y otra vez, y cuando vimos que ya empezaba a funcionar, ahora sí, empezamos a la última edición, la edición final de la guía. Quiero decir, y para terminar, y para darle paso al doctor Álvarez, porque creo que la parte de él es la más fundamental, contarles cómo se utiliza a partir de una serie de ejercicios muy prácticos. Quiero decirles que esto hubiera sido imposible sin el apoyo de la comunidad. La comunidad, su interés, el reconocimiento que se le dio a que no nada más los antropólogos servimos para ser unos chismosos profesionales, sino que bien podemos ir y saber y involucrarnos en las problemáticas reales de las sociedades. Ese es el trabajo real de la antropología. Los que estamos aquí presentes y las personas que colaboraron en el libro, venimos de instituciones de gobierno, recibimos un sueldo que parte del gobierno, nuestros proyectos de investigación parten de un presupuesto de gobierno. Es lo que en principio y en respeto por todo eso debemos hacer, regresar trabajos que tengan una utilidad práctica.
para cambiar condiciones socioculturales, como la atención a la salud. Y ahora, pues agradezco mucho la palabra, pero le daría paso al doctor Álvarez para que realmente les cuente cómo se utiliza esta fantástica guía. Doctor, por favor. Gracias, Ricardo. La siguiente, por favor, quítame tu documento. Gracias. Quiero decirles que la aplicación de este instrumento, ¿sí?, del interrogatorio clínico y las recomendaciones médicas, si bien se diseñó principalmente para población monolingüe, nos dimos cuenta que la población bilingüe tiene una gran aceptación. ¿Por qué? Porque hace que se construya como un puente de comunicación entre el médico y el paciente. Al construirse como un puente de comunicación, nos dimos cuenta que la aceptación de los médicos en comunidad era mucho mayor. No solo eso, ¿sí? Nos dimos cuenta que al utilizar el idioma náhuatl en la forma como lo dejamos estructurado, si había palabras que no se entendían, la población usuaria de los servicios de salud, personas bilingües, hablantes de náhuatl, hacían el esfuerzo por entenderse. No solo eso, agradecían mucho a los médicos que hicieran el esfuerzo por darse a entender, ¿sí? Pero además es un instrumento que lo requiere, ¿sí? No, sin un interrogatorio clínico, ¿sí?, como decía Ricardo, ¿sí?, en base al mejor que conseguimos, que es de los internistas, ¿sí?, no se puede construir un diagnóstico. No solo es el interrogatorio clínico, también es la exploración, también son las pruebas de gabinete, pero ¿dónde podíamos llegar? El interrogatorio clínico. El interrogatorio clínico se construyó, fíjense, tomamos la estructura del interrogatorio de los internistas, ¿sí? Y en el Dr. Willis, el que nos recomendaron, estamos en el medio de la salud, trabajamos en la Escuela Superior de Medicina, entonces pudimos reconocerlo, pero se adecuó para que el ciclo de la comunicación se construyera con un sí o con un no. Ajmo o quema, ajmo no, quema sí. Entonces se hace la pregunta y contesta con un sí o con no, o con un no, y señalan la parte en caso de requerirse que el médico está buscando que esté explorando. Como decía Ricardo, es la parte del interrogatorio. Se construyó, sí, por favor, la siguiente, y la siguiente más porque vienen los ejercicios un poco, quiero mostrarles, ¿sí? Quiero mostrarles el náhuatl, quiero mostrarles una lengua que su característica es la tonalidad. Es un idioma muy grato al ser pronunciado y al ser escuchado, ¿sí? Antes que se me termine, no he terminado la idea que estaba construyendo. La parte de las recomendaciones médicas la sacó el doctor Eduardo Álvarez. Fue con médicos que están en campo, con médicos en campo. ¿Qué les recomiendas? Les preguntaba, ¿qué les recomiendas tú a tus pacientes? ¿Cuáles son las recomendaciones que más haces? Así se construyó y se eligieron las especialidades que tenían que ver con la atención de primer contacto. De eso se trata, la atención de primer contacto. Pues viene todo ahí en el libro explicado, ¿no? Exactamente qué especialidades se buscan. Pero en todo caso, les quiero mostrar, como decía Ricardo, ¿sí? Primero hacer una recomendación. Cuando se use el instrumento, les sugerimos que lean despacio y que practiquen. Pero es muy fácil. El idioma es muy fácil pronunciarlo porque es muy grato. Miren, del lado derecho se pueden ver los ejercicios. Dice, ustedes saben de antemano que lo que van a preguntar es, ¿escupe sangre? Es parte del interrogatorio clínico, ¿qué se hace? Y miren cómo se pronuncia en náhuatl. Timo es chicha. Vean, además vean qué grato suena. Timo es chicha. La separación con guiones fue a propósito para, uno, dejar enunciados cada uno de los morfemas con los que se construye la palabra, ¿sí? Y dos, facilitar la pronunciación. Pero en náhuatl tiene una característica, la integración de las palabras, de las ideas en una sola palabra, ¿sí? Así que en términos de la escritura en náhuatl,
Sería una sola palabra, timo es chicha. ¿Cómo se construye? ¿De dónde surgieron estos morfemas que construyeron esta palabra? Abajo de la palabra en agua, ¿sí? Tenemos cómo se componen los elementos, los morfemas. Timo, tute, pronombre reflexivo, es sangre, que viene de la palabra estli. Estli, sangre, es un sustantivo, pero los sustantivos al entrar en composición con otras palabras pierden lo que se conoce como absolutivo, ¿sí? Ni, li, se pierde, ¿no? Por eso solo queda es, pero ponemos la palabra completa, estli, ¿sí? Chicha, escupir. ¿Cómo se pronuncia? Timo es chicha. El médico no sabe que timo es chicha, significa escupir sangre, escupe sangre, pero lo tienes en español a un lado. No necesitas saberlo, solo necesitas pronunciarlo despacio. El siguiente ejemplo. No, ahí está en esa. El siguiente ejemplo está abajo de esa. Dice, ¿usted tiene ardor en el estómago? ¿Sí está? Permite, creo que es la... Ah, gracias. Esa, no lo sé. Esta es presentación, la que tengo yo. Sí, entonces una anterior, por favor. Sí. Es importante, miren. Es importante una antes todavía, por favor. Sí. A ver. Ahí estoy, ¿no? ¿Timo es chicha? Ahí dice. Sí. A ver, regrésate una, por favor. Disculpen, ¿no? Pero es importante. Es importante porque esa es la estructura del documento, ¿sí? Y aunque no lo tengamos ahí, se los voy a ir leyendo, ¿sí? Se los voy a ir leyendo. ¿Usted tiene ardor en el estómago? Es lo que se va a preguntar. ¿Cómo se pronuncia? Timo, toneguiles, ite. Ite, de ite, estómago. ¿Sí? Timo, tute, pronombre verbal. Toneguilis, ardor. Ite, estómago, de ite, ¿sí? Otro sustantivo que se le quitó la TL, ¿sí? La siguiente, por favor. ¿Tú ves bien? ¿Y estoy ahí? ¿Tú ves bien? Sí. Ahora sí vemos todos bien. Ahora sí. ¿Tú ves bien? Sí, ya veo bien. Fíjense cómo se pronuncia. Ixtacuali. Pero vean qué grato, que si lo pronuncias, si lo practicas, si lo pronuncias de corrido, resulta muy agradable. Ixtacuali. Ixtacuali. ¿Qué característica tiene esta lengua? La tonalidad, la suavidad en la pronunciación. Cuando construimos este documento para la elección de las palabras, estábamos trabajando con parteras ahí en la sierra, con doña Jerónima, y le preguntábamos, ¿cómo elige la palabra que se va a usar? ¿Cuál es la palabra correcta? Porque hay diferentes. Y su respuesta fue encantadora, nos dijo, la que suene mejor. Esa es una decisión que se basa en la estética, ¿sí? Por eso es una lengua muy grata, es muy grata. La practicas y corre solita. Otra pregunta. Lava las manos a tus hijos. Todo esto es parte bueno, esta es una indicación, que ya es más en las recomendaciones médicas, ¿no? Lava las manos a tus hijos. Tikin, mia, paca, pacas, mo, coneu. Ahí está. Y todo está separado por los morfemas que integran la palabra, ¿sí? Claro, con este documento no se aprende a escribir ni a hablar náhuatl, pero se conoce la estructura del documento, ¿sí? Ha creado el documento ya porque ya se está aplicando, ¿sí? Ya se usa en la Sierra de Songolica, ya algunos alumnos se los han llevado a trabajo de campo, ¿sí? Y ha creado un acercamiento que ha modificado la construcción de identidad de los mismos médicos, porque se reconocen ya como parte de la comunidad, por la recepción que tienen en la comunidad, ¿sí? La siguiente, por favor. Miren, en la siguiente aparece, las preguntas entonces se integran y se contestan
con una afirmación o una negación. Quema sí, ajmo no, ¿sí? Y que a veces se tiene que complementar, ¿sí? Pidiendo que se señale una parte del cuerpo, como lo dije hace rato. Timo mapilguía, monacayo. Vean qué bonito suena. Timo mapilguía, monacayo. Timo, tú, te, pronombre reflexivo. Mapilguía, señala con el dedo. Mo, tú, pronombre posesivo. Nacayo, cuerpo, señala en tu cuerpo. ¿Sí? Todo se integra. De hecho, aquí estarían en dos palabras, un montón de palabras que serían en español, 4 serían, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cómo se estructura el documento? Se estructura estos eran ejemplos, lo demás es la estructura del documento, ¿sí? La presentación. Buenos días. Cuali tonali. Sin embargo, en la Sierra de Songolica y en muchas comunidades nahuas, el saludo es suficiente decir panorte. Panorte de panortía pasar. Casi es decir, ¿cómo la pasamos? Panorte. Así que se usa panorte, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Pero como se hizo desde la estructura del náhuatl clásico, entonces pusimos cuali tonali, cuali yoguali, ¿sí? Que sería buenas noches, y cuali teotlac, que es Dios, teotlac, sí, cuando se oculta Dios del sol, ¿no? Este es el atardecer. No aparece ahí, porque no podía meter todo esto, ¿sí? En la presentación, entonces, tenemos de la forma única que podemos interactuar con el otro, reconociéndolo como auténtico, pues presentarnos. Soy el doctor Nehual Nitisi. Soy el doctor. Y a continuación, su nombre, ¿no? Soy el doctor Nehual Nitisi, Ricardo Álvarez, ¿no? Se presenta como es. O soy la doctora Nehual Nisiguatisi, Sigua mujer, ¿sí? Y así se va construyendo el documento. La siguiente, por favor. Me estoy saltando muchas partes, no puedo mostrar todo el documento, pero más o menos mostrar la estructura y de cómo funciona. Antecedentes, ¿sí? Datos del paciente, ¿sí? Datos del paciente. ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Ahora la construcción en náhuatl está abajo, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Ken Motoca. Ken, como, mo, tú, pronombre posesivo, toca, nombre, Ken Motoca. Ven qué bonito. Se practica 2, 3 veces y se puede pronunciar con facilidad. ¿Cuántos años tienes? Keiskis, tipia, chiwime. Y ahí viene la estructura de los morfemas que integran la palabra. Después viene la parte de antecedentes. En tu familia hay enfermos de diabetes. Inmochalmipiwan, en, mo, tú, pronombre posesivo, champirwan, perdón, sí, familia. Kokoshki, enfermo. Diabetes. Vean ustedes, aquí estamos utilizando una palabra del español. ¿De qué se trata? No se trata de hacer una traducción forzada. Se trata de utilizar lo que las personas utilizamos comúnmente para comunicarnos. Y diabetes vale aquí en la ciudad como vale en la Sierra de Songolica o como vale en otras comunidades, ¿sí? Decir diabetes se entiende perfectamente. ¿Qué es lo que intentamos? Lo que intentamos hacer tender un puente de comunicación. Por eso se basa en el trabajo de campo. Esto se basa, como decía Ricardo, en los años de trabajo, ¿no? Cómo se comunica la gente. La siguiente, por favor. Después viene ya todo el apartado de interrogatorio por aparatos y sistemas. Tiene dificultad para respirar, tipia, owi y hiyoti. Vean qué padre. Tipia, owi y hiyoti. Titu, pronombre verbal, pia, tener, owi, dificultad, y hiyoti, respirar, de hiyotía. Ponemos bien de dónde viene la palabra, ¿sí? En náhuatl, la forma como se va estructurando las palabras, obedece a ciertas formas de tonalidad grata. Por ejemplo, cuando encuentras 2 vocales juntas al final de la palabra, se elimina una, ¿sí? Pero bueno, es también todo otro tema que podría tratarse. Nosotros lo utilizamos como se usa, ¿no? Usamos la aplicación, ¿no? Le duele el pecho, timococoa todo el pan. Timococoa todo el pan, ¿no? ¿Quién no podría decir esto y decirlo de manera muy suave, aunque se refiera a algo muy fuerte, ¿no?
le duele el pecho. Timo Cocoa, todo el pan. La siguiente, por favor. Luego vienen, obviamente me estoy saltando muchísimas cosas, solo quiero ejemplificar, dejar explícito, por eso es que nos era importante que se pudiera observar, ¿sí? Cómo se estructura, cómo se usa, ¿sí? Vienen las recomendaciones médicas, ¿sí? Estas recomendaciones médicas, les decía, fueron compiladas por el doctor Eduardo Álvarez y pues lo sacó de ir viendo a los médicos en ejercicio. ¿Qué es lo que recomiendas? ¿Qué es lo que recomiendan comúnmente? No fume. Hagamos chichina. ¿Quién no podría decirlo? Coma despacio. Yoli y tlacua. La siguiente, por favor. Deje orear su casa. Algunas eran más complicadas. Algunas eran mucho más complicadas. Deje orear su casa. Shi panolti, ejecat, ibmocal. Shi es orden, tú, imperativo. Panolti, dejar pasar, de panoltía. De ahí que viene el saludo de panolte, ¿no? Cuando se saluda a la gente. ¿Sí? De panoltía, ejecat, viento. In, en, mo, nuestra, pronombre posesivo, cal, casa, de cali. Al ser un sustantivo, perdió el absolutivo. ¿Sí? Coma, poca, azúcar. Aquí sí azúcar se puede utilizar como tal, pero también allá usar sopeli es común, por eso lo dejamos como tal, ¿sí? Ashi, icua, sopeli, coma, poca azúcar. La siguiente, por favor. ¿Cómo voy de tiempo? Voy. Va. Miren esta. Si tiene dolor en su vientre, no cargue cosas pesadas. Construcciones más complicadas, pero si se lee despacio, puede uno hacer, o médicos, ¿no? Trabajadores de la salud, pueden hacer la recomendación, ¿sí? Si tiene dolor en el vientre, no cargue cosas pesadas. Icuac, cuando, timo, tute, cocoa, dolor, ajmo, ¿sí? No, ti, tú, pronombre verbal, mamalti, de mamaltía, cargar, tla, es un pronombre indefinido, ¿sí? Y eti, pesado, ¿no? Icuac, timo, cocoa, itet, agmoti, mamalti, tlaeti. Cuando se ejercita así con esta lentitud y tratando de ser preciso, cuando se está ante el paciente, las personas nos oyen, las personas nos escuchan y las personas reconocen el esfuerzo que hacemos porque no somos hablantes naturales de la lengua, ¿sí? Nos ha costado mucho trabajo y lo entienden el esfuerzo. La siguiente, por favor, para poder completar el interrogatorio clínico, pues vienen otras secciones como la de numerales, ahí vienen los numerales del 1 al 20, es una lengua que se construye de 20 en 20, ¿sí? La siguiente, por favor, también aparecen las horas, días, semanas, meses y años, ahí vienen dichos. ¿Por qué? Porque cuando haces una recomendación médica, periodizas el tratamiento, ¿sí? Cada semana, ¿sí? Diario, cada hora, ¿sí? Periodizas, ¿no? Y este es básicamente, saltándome muchísimas partes, la estructura del documento, ¿sí? La siguiente es darles las gracias y abrir a ustedes la sesión de preguntas. Muchas gracias. ¿Tienen ustedes, los que están aquí presentes, alguna pregunta? No, por el momento no. Si no hay ninguna pregunta, a mí me gustaría hacer un comentario rápido. Quiero decirles una cosa. Este documento, lo más importante, desde mi experiencia, no sé, el doctor Álvarez seguramente, es que ha sido adoptado en la comunidad. Hay una serie de rituales muy importantes en la comunidad a los cuales se le agradece por una serie de eventos. Cuando se necesita que llueve, cuando hay alguien enfermo. Se llama Xochitlali, de Xochitl flor, Tlali tierra, flores para la tierra. Este ritual se utiliza para agradecer a la Madre Tierra cada que sucede un evento, cada que se quiere que suceda algún evento
Y quiero decirles que por parte de la propia comunidad, incluso se decidió agradecer a la Madre Tierra por uno de estos documentos. Así de importante ha sido el acercamiento y la adherencia que ha tenido dentro de la comunidad. Esto no es cualquier cosa. Esto debería de ser el aspecto más importante de los trabajos de antropología aplicada, que tengan una verdadera adherencia en la comunidad. Y creo que con esfuerzo y agradeciendo una vez más a la difusión que tiene Bonilla Artigas, ¿no? Podemos llegar mucho más lejos con este documento, haciendo que el objetivo fundamental, que es que llegue, se pueda realizar. Muchas gracias, doctor. No sé si tiene otra. Solamente decirles que la aceptación que ha tenido ya en el sector salud ya es palpable. ¿Sí? Ya en Zongólica, estoy hablando de Zongólica, ¿sí? Y es palpable porque no solo el agradecimiento verbal de los trabajadores del ISSSTE, de los trabajadores del seguro, incluso el agradecimiento de la misma biblioteca de Zongólica, ¿sí? Que va la gente, consulta el documento, ¿sí? Y lo aplica, ¿sí? Y el agradecimiento se basa en que muchas veces los que estamos en el medio, en el ámbito de la salud, escuchamos qué difícil es comunicarse en otras lenguas, ¿sí? La empresa Bonilla Artigas ha tenido una apertura en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional, que nos ha permitido ya, ¿sí?, estar elaborando este documento en las 10 lenguas indígenas más habladas. Ahorita está en proceso la elaboración del documento en mixteco, ¿sí? Y le sigue el totonaco, ¿sí? Las 10 más habladas las estamos trabajando y hemos sido muy cuidadosos. Sí hablamos náhuatl, podemos hablarlo en náhuatl. Nos costó 3 años, ¿sí? Y lo podemos hablar, no lo podemos entender, es muy difícil. Pero hemos cuidado mucho el proceso de elección de los traductores, trabajadores de la salud. Ha sido un proceso de errores, ¿sí? Y de evaluaciones constantes, ¿sí? Y pues si trabajo en campo, ahí es donde se realiza. Pero hemos encontrado que quienes más nos pueden ayudar a hacer efectiva estas traducciones son las enfermeras, ¿sí? Que viven en comunidad y trabajan en las clínicas. Es gente de la comunidad que habla cotidianamente el idioma. Y bueno, de veras que yo agradezco mucho a este editorial la disposición, ese compromiso social. Fíjense, ese compromiso social. El Poli lo tiene, la técnica al servicio de la patria. Bonilla Artigas lo tiene, porque está haciendo realidad una idea que diría, si ustedes me lo permiten, una idea que parte de un compromiso honesto, ¿no? Un compromiso honesto. Llevar la salud a donde debe de llegar, ¿sí? No es una dádiva, como decía Ricardo, ¿sí? Es un compromiso social. La técnica al servicio de la patria es esto. Si no es esto, no es otra cosa. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos agradecer al doctor Nelson Álvarez y al maestro Ricardo Álvarez por esta presentación de interrogatorio clínico y recomendaciones médicas en lengua náhuatl. También aquí al público presente. Bueno, hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si quieren solicitar alguno. Perdón, María Luz, ¿quiere Sí, solamente un comentario. El documento, si bien fue escrito y orientado para apoyo a médicos, personal de la salud, se ha dicho que apoya a las enfermeras, también a las nutriólogas, y como anécdota, alguna vez se nos acercó un veterinario que tenía el libro y nos mencionó que había utilizado el instrumento para poder atender a los animales enfermos. O sea, tiene tanta posibilidad de aplicación como uno pueda darles. Gracias. Muchísimas gracias a usted, María de Luz. Y bueno, agradecemos aquí al público presente, aquí al doctor Nelson Álvarez y al maestro Ricardo Álvarez. Buenas tardes. Buenas tardes.